Doctora, mi nombre es Janet Patricia Marín Rivera, con registro CAL 67597, casilla electrónica 95348, teléfono WhatsApp 947691356, correo electrónico janet.marin13@gmail.com. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes a todos los presentes. Para informarle, señora magistrada, que tenemos un escrito pendiente que dar cuenta, escrito presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra la criminalidad organizada, presentado el día de hoy a horas 2:45. Con la sumilla se remite el escrito de fecha 10 de febrero de 2023, a través de la cual se incorpora elementos de convicción en el presente incidente. Es todo cuanto tengo que informar, señora magistrada. Sí, señorita magistrada. En principio se ha adjuntado el oficio que es remitido por el comisario de la unidad policial de Ocongate, y a este oficio el comisario de Ocongate ha adjuntado el acta de comunicación fiscal al teléfono de la Fiscalía de turno de la provincia de Quispicanchi, que data de las 18:50 del 11 de enero del año 2023. Es decir, que la denuncia de parte a la que se hizo alusión en la sesión anterior, presentada por el agraviado Pancho Carita Chilliguani, fue informada al Ministerio Público a las 18:50 del 11 de enero del 2023. El siguiente documento son las citaciones al señor Cirilo Jara Mamani en esta investigación: 25 de enero, 26 de enero, 27 de enero del año 2023. El siguiente documento, señorita magistrada, obra folio 6, es el acta de búsqueda y notificación no efectuada, que da cuenta los efectivos policiales de esa unidad policial, Elvira Ucapiña, Wilcahuamán y Yuliño Anaya Quispe, suboficiales de tercera y de segunda de la Policía Nacional del Perú, dan cuenta de que se constituye en el centro poblado de Tinque nos entrevistamos con varios vecinos, no quisieron proporcionar sus generales de ley por temor a represalias, coincidiendo en manifestar que la persona de Cirilo Jara Mamani domicilia en la vivienda de su progenitor, Norberto Jara Wilca, mismo que se ubica en el barrio Marcupata del referido centro poblado, y que no se encontraría en la ciudad de Lima, se encontraría, en la ciudad de Lima, en las movilizaciones sociales, ¿no? Por tal motivo, el instructor se constituyó a dicho barrio, ubicando la vivienda del progenitor del presunto imputado, constatando un portón metálico. Nadie respondió, se dejó la citación policial debajo de dicho portón. El siguiente documento, a folios 8, es el registro fotográfico de esta visita que se hace a la casa de quien refieren ser el padre del señor Cirilo Jara Mamani. El siguiente documento, señorita magistrada, obra folios 9, es la razón de la fiscal adjunta del despacho que dirijo, que da cuenta que el día de hoy, viernes 10 de febrero del 2023, a las 11:25, refiere que se comunica al número celular 9011-57790 a fin de contactarse con el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Quispicanchi, Arlis Aparicio Lima. Al solicitar la información respecto a la denuncia verbal incoada por Pancho Carita en la comisaría de Ocongate, refirió que los actuados en físico no han sido aún remitidos a su despacho, ya que desde hace 2 semanas, por el tema del paro, se encuentran trabajando de manera virtual en Ocongate, brindando un número celular para posteriores coordinaciones. El siguiente documento, señorita magistrada, es la disposición número 3 en esta carpeta fiscal, denominado caso aeropuerto, carpeta fiscal 09-2023, en la que, dado cuenta los 2 documentos a los que he hecho alusión, la razón de la fiscal adjunta y el oficio presentado por el comisario de Ocongate, el despacho resuelve requerir los actuados a los que alude la denuncia presentada por el ciudadano Pancho Carita Chilliguani en el estado en que se encuentren,
a la sección de investigación criminal de la comisaría de Ocongate y acumular la investigación en contra de Cirilo Jara Mamani y otros en agravio de Pancho Carita Chillaguani por el delito de coacción a la presente carpeta 09-2023, señorita magistrada. Finalmente, se han adjuntado algunos recortes periodísticos que datan de las fechas que son importantes para nosotros, según lo refiriéramos en la sesión anterior. Es decir, el 10 de diciembre del año 2022, sábado 10 de diciembre, al que alude la llamada de la señora Janet Navarro Flores, y noticias de Andahuaylas, de lo que sucedió en Andahuaylas, y la segunda son recortes periodísticos del 12 de enero del año 2023 respecto a las movilizaciones, el paro y las manifestaciones violentas que se llevaron a cabo el 12 de enero en la ciudad del Cusco, ¿no? Esto en referencia a el delito de coacción que se le atribuye al señor Cirilo Jara Mamani. Eso es todo, señorita magistrada. Pero previo a ello necesito que en la escuela se entreviste con el señor Cirilo para nos pueda señalar en esta audiencia usted ve algún grado de dificultad de comprensión o de entendimiento. El abogado, el señor Cirilo, tenía algunas limitaciones por ser texto hablante. Tenéis con tiempo, cómo podríamos ayudar y le voy a preguntar, porque usted es 24. Ya. Si hacemos hacer un momento hacia. ¿Le puedo hablar verdad o es necesario que me acerque? Claro. Sería mejor que el señor se acerque. Ya, muy bien. Señor Cirilo, acérquese. Señor Cirilo, está muy caído. Muy Cirilo, hay en su total. Am castellano se imita a Intachi y a Chan, Suriatacha y Matunque, y Chamunanca y Teruna Sinipich, de Mapunta, Matunque, de Matunque, ya. Bueno, doctora, me indica que sí puede hablar en español, pero en algunos momentos donde no va a poder y me va a pedir mi ayuda para que él me diga en qué y yo lo interprete así. Ya, pero en general entiende. Sí. Entiende, solamente. Ya. A veces no refiere a palabras, a veces se refiere a mí. Porque el Señor tiene que llevar a contexto, sabe lo que escribir. O aquí en manas o en algunos momentos deseas que se apoye como en la verdad. Eso quiere, porque la intervención dice que va a ser al final, es por defensa. Lo demás, el abogado es el que tiene que hacer todo el trabajo, ¿no? De comentar o de transmitir de algo, ¿no? Para Marquis, ya no pasa el entonces, para el día del autodefensa sería importante. Una mala semana de la televisión. ¿Quiere pasar el cual? Sí, no es posible sea posible. Pero no, o sea, quiere decir que el 100% ya no se puede, no entiende muy bien el español porque habla quechua. Entonces, en quechua es mejor hacerlo entender y le puede indicar el quechua también a mí y yo para traducirlo o para en algunos momentos sí va a necesitar tu ayuda, exactamente. Bien, entonces vamos a atender la audiencia
La defensa de Janet Nida Navarro Flores. Sí, doctora. Muchas gracias, doctora. Así es, doctora. Sí, doctora. Empezando, doctora, por pedir públicamente las disculpas por la demora. Le agradezco mucho la paciencia que ha tenido y que me permita estar presente y representar a la señora Janet Navarro Flores. Doctora, voy a empezar, señora magistrada, señalando la fundamentación que ha hecho el requerimiento del representante del Ministerio Público respecto a esta prisión preventiva que está pidiendo la máxima, ¿no?, en cuanto al tiempo, con respecto a la imputada, a mi patrocinada Janet Elnida Navarro Flores, señalando en su argumentación, en su hipótesis del caso, que ella ha dirigido una reunión tumultuaria el 31 de enero del 2023, ¿no? Dice que aproximadamente a partir de las 10:30 se habría realizado esta reunión que la señora habría dirigido, ¿no? Y que esta se habría dado a partir de que ha habido un plan, ¿no?, una planificación, una voluntad de tomar el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no?, bajo la conducción de la señora Janet Navarro Flores. Siendo así, ella se ha personado y mucha gente que pertenece a Andahuaylas, entiendo, y a diferentes zonas del país, y ella habría dirigido esta movilización, este amotinamiento, este tumulto en las inmediaciones del aeropuerto, y que para eso ella habría entrado por la avenida Bertelo, habría llegado a la avenida Tomás Valle, y así habría llegado ella, y en coordinación con otras personas, se entiende, ¿no? También habría llegado así el señor Cirilo Jara Mamani, y con él en conjunto todos hubieran intentado tomar el aeropuerto. Lo que no nos ha dicho el representante del Ministerio Público es cuándo acordaron esto, por ejemplo, ¿no? No nos ha dicho en qué momento se reunieron, quiénes se reunieron, cómo se distribuyeron los roles que iban a asumir para hacer esta supuesta toma del aeropuerto, con qué elementos iban a hacer esta toma, porque hasta lo que hemos visto y lo que hemos escuchado atentamente en todas las lecturas que el representante del Ministerio Público ha hecho de los WhatsApps, de los mensajes, de las anotaciones, en ningún momento se ha leído que la señora Janet Navarro Flores habría comprado algún mobiliario, algún arma, algún elemento contuso o contundente para dañar a nadie. Lo único que hemos escuchado en la descripción que muy detalladamente ha hecho el representante del Ministerio Público de las fotografías, por ejemplo, es que se les ve con banderas, naranja, roja y blanca, o banderas del Perú, y tubitos para colocar las banderas. Y se han descrito y se han hecho ampliaciones de las fotografías cuando un grupo de personas han estado bajo la sombra de un árbol y se han hecho acercamientos desde las diferentes tomas que se han tomado con las diferentes cámaras del mismo hecho, y a partir de ahí se quiere construir que ha habido una voluntad, una planificación de realizar este acto de tomar el aeropuerto, a partir supuestamente de que se tenía la voluntad de hacer réplicas de lo que se venía haciendo en el interior del país. El representante del Ministerio Público parte de algo cuando formaliza la continuación de la investigación preparatoria, y creo que eso nos da luces de la voluntad o el marco en el que se desarrolla esta denuncia. El señor representante del Ministerio Público señala en el documento, en la disposición 2 de formalización de la investigación preparatoria, cuando dice: no es ajeno a este despacho fiscal que la reacción de las fuerzas del orden en muchos casos ha sido desproporcionada,
Y dentro de este contexto se ha producido lamentables decesos de peruanos en Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho, y en las principales ciudades del sur del país, lo que contribuye a un hecho notorio, que es de conocimiento público, hechos que evidentemente deben ser investigados con el mismo rigor que en el presente caso. Dice, todas estas muertes, lejos de calmar a la población, han sido un acicaje y han generado más violencia y menos confianza en las instituciones tutelares del Estado, y dice, se ha pedido con razón que no es con reacciones violentas con las que se debe combatir estas azonadas desmanes y actos vandálicos que afectan la tranquilidad pública, sino que las agencias persecutoras del delito deben identificar a quienes abusan de las libertades reconocidas en nuestra Constitución, dice. Doctora, tiene que ser puntual. Doctora. A ver, concretamente ya. Lo que quiero, doctora. Primero nos ha dicho que usted quiere que el Ministerio Público le señale cuándo habrían acordado, ¿no? Doctora, lo que pasa, permítame, señora magistrada, el doctor, si bien ha señalado el representante del Ministerio Público, ¿cuáles son los elementos, por ejemplo, para que se configure el delito de organización criminal? Y lo ha descrito bien acá y ha hecho un buen resumen. El elemento personal, el elemento temporal. Por eso, puntualmente tiene que decir usted sobre los elementos de convicción, cuáles son los que usted cuestiona y por qué. Puntual, 10 minutos, doctora, tenemos que trabajar con tiempos. Doctora, señora magistrada, señalo que en principio, con respecto al delito de disturbios, el representante del Ministerio Público ha señalado que sus medios probatorios son las actas de intervención, las actas de registro personal, las propias declaraciones de los efectivos que han detenido a la señora Janet Navarro. Y, por ejemplo, cuando leemos el acta de intervención policial suscrita y elaborada por el suboficial de segunda, Brenet Guamán Gutiérrez, este señala a quien se le exhortó, dice, es intervenía mientras se usaba la multitud a agredir al personal PNP que se encontraba en el lugar, a quien se le exhortó hasta en 2 oportunidades que asuma sus derechos a la protesta de manera pacífica, mostrando la intervenida con su actitud renuente más violencia a la autoridad policial lanzando piedras. Lo extraño, señora magistrada, es que luego este mismo señor Brenet, en su declaración, que obra a fojas 47 a 54 o a 53, dice en foja 52, que en ese reclamo ya empezaron a tirar piedras al personal policial y a la vez retroceder hasta la altura de un parque, dice, donde la intervenida en todo momento asusaba a los manifestantes que no retrocedan, y cuando se le dijo a ella que retroceda, no quiso, motivo por el cual se le intervino. Lo que quiero señalar, señora juez, es que hay manifestaciones que se contradicen o que en todo caso no son exactas con respecto a las intervenciones judiciales, porque se sabe que se necesita para el delito de disturbios tener una persona lesionada. Y por eso había que señalar en la manifestación del efectivo que elaboró el acta de intervención, tenía que señalar que la señora tiró una piedra para suponer luego, ¿no?, que una persona podía haber sido lesionada. Y obviamente esa persona después iba a aparecer. Y esta persona es el señor Gianmarco Jonathan, que ya es un lesionado de esta actividad, de esta manifestación, y por tanto se configuraría que la señora Janet Navarro Flores ha estado en un evento donde hay una persona lesionada. Una persona lesionada que en el documento que presenta de medicina legal se ve que habiendo sido supuestamente lesionado al mediodía del día 31 de enero, has pasado por un médico legista, y aquí está la hora. El evento ha sido el 31 de enero a las 11:30 y el examen se practicó al día siguiente en horas de la mañana. El primero a las 2:52 del 1 de febrero, es decir, después de 14 horas, en hora de la madrugada.
Cuando el mismo señor, Gianmarco, viene a dar su declaración 4 días después, señora magistrada, viene mostrando este documento de medicina legal, viene mostrando también la fotografía que el representante del Ministerio Público mostró en pantalla, donde se ha visto que el señor tenía un parche en la cara y donde no se podía apreciar las lesiones que supuestamente tuvo ese día. Y sí trajo un documento que ha estado muy bien redactado, con mucho contenido, pero la verdad es que después de 4 días el señor no tenía, al menos de lo que se vio a simple vista, no tenía nada. No sabemos cómo es que existe este documento y creo que va a ser necesario pedir un peritaje nuevamente para que se vea si efectivamente esas lesiones que él ha presentado en un documento que se ha consignado son reales. El representante del Ministerio Público también en su exposición ha señalado la visualización de cámaras y efectivamente hemos estado en la diligencia de visualización de cámaras. Han habido hasta 4 CDs ese día. Me pareciera, lo voy a corroborar y en todo caso estaré presentando un documento solicitando, me pareciera que están faltando acá fotografías de los otros CDs. Han habido en uno solamente 25, y eso lo veo acá, pero han habido otros 3 CDs más que se presentaron ese día. Hemos visualizado por más de 11 horas. De todos los CDs que ese día contamos, eran algo de 45 CDs, y hemos tenido que poner velocidad rápida para poder visualizar y detenerlos cuando había un evento. Solamente 2 CDs tenían en algunos videos, porque cada CD tenía algunos 5 o 6, solamente había un evento que se podría decir de un desencuentro, de un enfrentamiento, un evento de 3 minutos. Estas fotografías que se han mostrado de una agresión, de una violencia, donde una persona deja algo y agarra una piedra y tira, y no se ve exactamente que le tira a la cabeza o a la cara porque estaba ya lejos, estaba el árbol, ¿no? Solamente esto se da como por 3 minutos a lo mucho. Y luego las personas se van retirando y la policía también los repliega y ellos luego cruzan, como si se desarrolla o se detalla, la avenida Bertelo, por la avenida Bertelo cruzan la Tomás Valle y se retiran hacia el frontis del Mercado Santa Rosa. Todo ese trayecto, porque se han quedado un rato en una esquina y luego han cruzado, todo eso duró entre 9 y 10 minutos. Pero el evento, el encuentro, fueron 3 minutos, nada más. Todas las cámaras, señora magistrada, han estado ubicadas de acuerdo al CD o a los CDs entre la avenida Tomás Valle, Convertelo, El Olivar, Pacasmayo, durante 4 horas, porque todos los videos tenían registrado que tenían el registro de lo que había sucedido ahí de 10:30 a 12:30. Y nunca se visualizó esos enfrentamientos, esas tomas de las pistas, esas roturas de los vidrios de los carros, esas roturas del físico o de las instalaciones del Mercado Santa Rosa. Jamás se visualizó. Yo quería traer el día de hoy una laptop y en ese intento es que me he demorado también para poder pasar las noticias de ese día, porque la verdad que yo no las había visto, pero el día de ayer sí me tomé la molestia de buscarlas. Y en las entrevistas que se hacen al coronel, y entiendo que se apellida Chávez, quien es responsable de la comisaría del aeropuerto, que está solamente a 150 metros, me parece, de la entrada del famoso óvalo Las Américas, señala en la entrevista que no ha pasado nada a mayores, que tengan confianza en la policía, que han habido intentos, pero todo está bien. Entonces no ha pasado a mayores, no ha pasado nada, todo está tranquilo. Jamás dijo hay un herido, jamás dijo hay carros rotos, jamás dijo se ha perjudicado al mercado. En realidad esto pasó como casi algo inadvertido y más bien fue anecdótico que gente, digamos,
de los barrios o del barrio popular del Callao se haya un poco sumado a la policía y haya realizado acciones para repeler a los manifestantes, porque decían que el Callao no se toca. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo no he visto ningún evento más allá de ello, y también hay que notar que no ha habido ese día, más allá de intervenciones, ningún detenido que no sean la señora Janet Navarro y el señor Cirilo Jara. Es algo que realmente nos extraña. El representante del Ministerio Público, señora magistrada, ha mencionado los depósitos que se han encontrado en las mochilas o en la mochila y el canguro que estuvo en poder de la señora Janet Navarro, y ha descrito cada una de ellas, y entre ellas se encuentran depósitos, consultas que se han hecho del monto que se tiene en ese momento, también depósitos de retiros, y esto obra del Fojas 9 a Fojas 112. 109 al 112. Y que todos estos depósitos, retiros y consultas obedecen o se relacionan con una cuenta bancaria que termina con el 150-235. La señora Janet Navarro, si bien se ha acogido al silencio, lo que sí ha hecho en cada diligencia, cuando le han preguntado, es señalar su teléfono, es señalar su domicilio. Eso lo ha venido haciendo. También señaló que trabajaba, señaló que es docente, señaló, y lo sabe muy bien el representante del Ministerio Público, que estuvo en una sola diligencia y antes de empezar quiso entrevistarse con cada uno de los procesados y le hizo esa pregunta. Ella le señaló que ganaba 2.600, era su básico, y tenía bonos por ser bilingüe, por estar en un colegio o ejercer la multifuncionalidad, y otros bonos más que completaban los 3.500. El representante del Ministerio Público no ha hecho la investigación que le correspondía hacer en estos 7 días y más, porque vemos que sigue presentando y aportando medios, elementos, y no ha hecho el esfuerzo por conocer si quizás o cuántos son los días o en qué fecha son los depósitos que se le sigue haciendo a la señora o que se le hizo por el trabajo que hizo hasta diciembre, porque sabemos todos que el trabajo de diciembre se lo pagan en enero. Entonces, hubiera sido importante que el representante del Ministerio Público se preocupara por saber ello, máxime sabiendo que la señora se viene acogiendo a su derecho constitucional y supranacional al silencio, y es sabido que eso no puede ir en contra de ella, ni a favor ni en contra. Entonces, era potestad como de quien tiene carga de la prueba presentar alguna información con respecto a ello. También el representante del Ministerio Público nos ha descrito cómo es que se han sacado, se han retirado o se han fotocopiado la información que ha encontrado en el cuaderno Justus y en la libreta de notas de tamaño pequeño. Y aquí está, desde Fojas 120 a 165, hojas con listas de nombres, con libretas electorales, con montos de 20 soles, con algunas entregas que se habrían hecho a diferentes personas por 700, y dice se entregó para delegación tal y cual, y siguen los teléfonos. Y seguidamente viene la información de la libreta, con básicamente gastos que se habrían hecho. En ninguna de esta libreta corre hasta Fojas 184. Hasta 184 desde la Foja 166 a 184. En ninguna parte, señora magistrada, de estos gastos que nos ha presentado y nos ha descrito, acá hay muchos nombres y muchos teléfonos, el representante del Ministerio Público ha podido decir
y afirmar que acá se encontraría algún elemento que demuestre agresión, algún elemento que demuestre que quien ha tenido estos documentos en su poder han gastado o han invertido algún dinero en la adquisición de algo que sea ilegal, en la adquisición de algún elemento que pudiera servir para dañar la integridad de alguien. En absoluto. Todo lo que vemos acá es algodón, alcohol, pastillas, comida, pasajes, y se ha descrito tan detalladamente en la exposición, en la audiencia de ayer, que esperábamos que pudiera haber algo que no habíamos visto cuando hemos fotocopiado estos elementos. Entonces, creemos que el representante del Ministerio Público, y fue la señorita que lo acompaña, la señorita fiscal adjunta, que estuvo con nosotros el 1 de febrero en la audiencia de detención preliminar, quien justamente sustentó que existían estos documentos y que era necesario que se ordene, que se disponga o que se ordene la prisión o la detención preliminar de 7 días para poder escudriñar en los documentos y poder sacar esa información que va a demostrar a qué se dedica la organización criminal, que va a demostrar inclusive quiénes son esas personas, el elemento personal, base, clave, primario, para poder decir que realmente se puede imputar acá mínimamente algún elemento, ¿no? Para poder hablar de una organización criminal máxime, y ahí me voy a saltar a lo último, cuando estas personas, habiendo ya hecho el deslacrado de los celulares de cada uno de ellos, se ha podido tener el registro de todos los teléfonos, de todos los contactos que tienen. Y entiendo que también se han levantado el secreto de las comunicaciones y no han podido hasta el día de hoy demostrarnos que ambas personas tenían un contacto, que tenían uno guardado como contacto al otro. Ya, de repente no tenían como contacto porque se cuidaban y no se grababan, ¿no? No se tenían de contacto, pero con el levantamiento podrían haber visto si se llamaron alguna vez. De repente uno de ellos tiene otro teléfono y a partir de ese otro teléfono han tenido un contacto. No han tenido ningún contacto porque estos señores se han conocido en este proceso. No puede existir una organización criminal a partir de la detención de 2 personas que no se conocen, que nunca se vieron, que nunca se comunicaron. Y ese es un elemento para que una organización se pueda conocer y pueda planificar, contactarse, conversar. Voy concluyendo, doctora. Señora magistrada, hemos visto en todos los registros fotográficos, los pantallazos de los celulares, de los mensajes, de los grupos WhatsApp de la señora Janet Navarro, de las conversaciones que ha tenido. Por ejemplo, se dice que habría tenido una conversación con un contacto, Gloria, hermana, y se ha señalado que es hermana del presidente Castillo. Y el señor representante del Ministerio Público ha dicho que es pertinente la conversación y el contacto que pueda haber tenido con ella para que se vea los niveles de coordinación, el conocimiento, la relación que tiene. Pero hubiera sido importante que el representante del Ministerio Público nos diga si tiene algún documento que efectivamente de corroboración de que este número le pertenece a la hermana, como él lo ha afirmado, del presidente Castillo. O ha dicho sería, estaría, ¿no? Todo creo que en esta presentación que hemos escuchado el día de ayer ha sido en esos términos. Pero lamentablemente, cuando hablamos de un delito de organización criminal, no podemos estar en supuestos tan abstractos, tan débiles. Hay que tener elementos más contundentes. Así lo exigen los plenarios con respecto al plenario 1 del 2019,
y vemos, señora magistrada, así como usted preguntaba ayer, ¿cuál es la pertinencia de cada mensaje? Todos los mensajes que hemos visto y que se siente, y voy a decirlo, señora magistrada, que se intenta criminalizar conversaciones políticas. O sea que se quiere criminalizar consignas que se han venido diciendo en cada manifestación durante todos estos años, cuando han salido maestros a marchar el año 2017, cuando han salido personas trabajadores del Poder Judicial, porque existen sindicatos, y han marchado, muchos han levantado un puño y han dicho la unidad, el pueblo unido jamás será vencido. Pero hemos escuchado cómo el representante del Ministerio Público ha narrado esas consignas y les ha tomado la atención para que se vea que acá hay una especie de azuzamiento a que se vaya a hacer actos criminales. En ninguna parte de todos estos pantallazos, de ninguna de las conversaciones que se han realizado en el teléfono de la señora Janet Navarro, se aprecia alguna confabulación, algún plan, alguna indicación, vamos a ir a tomar y tú vas a hacer esto, tú vas a llevar los palos, usted va a llevar las armas, ustedes van a llevar los fierros y los cuchillos, absolutamente nada. Podemos creer que los manifestantes pensaban que iban a tomar el aeropuerto con tubos y banderas y no hay ningún elemento. Señorita abogada, concluya. Señora juez, lo que queremos afirmar en esta intervención es que no se cumplen los elementos para que se puedan. Existen contradicciones con respecto al delito de disturbios por las propias personas que han declarado en el caso de la señora Janet Navarro. Por tanto, estamos seguros que en juicio vamos a demostrar que esa supuesta, lo que dice en el acta de intervención, que la señora tiró una piedra para dañar a alguien y luego se desdicen y dicen que azuzó solamente, eso en juicio lo vamos a demostrar que no es cierto. Y es más, vamos a abundar en registros, en filmaciones de particulares, porque Bien. La señora va a llegar al lugar y va a ubicar dónde estuvo exactamente y vamos a demostrar dónde estuvo la señora y dónde fue realmente detenida. Y señora magistrada, si me permite, para terminar, con respecto al delito de organización criminal, no se cumple. El señor representante del Ministerio Público no nos ha demostrado que se cumple el elemento personal, sino nos dice que luego se va a demostrar en la investigación preparatoria y que los señores tienen que estar en prisión. Es decir, no hay los fundados y fuertes y graves elementos de convicción que vinculen a la señora Janet Navarro Flores con la imputación que le están haciendo. No existe el elemento personal, no existe el elemento temporal, porque no nos ha dicho claramente, nos dijo un 7 de diciembre, pero luego parece que eso se evidencia a partir del 11, cuando la señora se contacta con la supuesta hermana del señor Castillo y le dice la exposición que ya nos ha narrado el día de ayer. Bien. No, el elemento temporal, permítame por favor, señora magistrada, no está claro. El elemento teleológico no puede ser un argumento político, un discurso político. No puede ser que personas que aspiren a la reposición, que es algo posible, porque sepamos y entendamos y tengamos claro, el tema de la vacancia del señor Castillo, nos guste o no, está judicializado en este momento. Entonces, estando judicializado, un juez va a decir en el futuro si realmente esa vacancia es legal, y entonces a partir de ahí las personas están en este momento en una expectativa. Bien. No hay el elemento teleológico, mucho menos la estructura ni las funciones. ¿Qué es la señora Janet Navarro Flores? Al principio se dijo que era financista, ese fue el argumento para la detención preliminar. Luego, entendemos ahora, se argumenta que es intermediaria, pero dentro de la organización criminal también tienen personas que atacan con piedras, y también tiró piedras, y también azuzaba. Entonces, ¿cuántos roles cumplió? Eso tiene que quedar claro, y mucho menos se ha podido desarrollar
la estructura. En base a su función, que es multifuncional, entendemos, es así, es lo que se ha sostenido, en qué parte de la estructura, un atisbo, una posibilidad, algo cercano, y aún lo presentara, eso no es fundado y grave elemento de convicción para poder señalar que la señora Janet Navarro Flores ha cometido el delito que se le imputa. Gracias, Bien. señora magistrada. Corremos traslado al Ministerio Público para que pueda absolver sobre los Con su argumentos de la defensa. Con su venia, señorita magistrada, muy puntualmente, la defensa técnica refiere que no se ha señalado cuándo acordaron esto, quiénes se reunieron. Se oralizó, señorita magistrada, los audios que fueron encontrados en el celular de la señora Janet Navarro Flores, y existe un audio, el audio número 10, la transcripción está folio 191, que es precisamente el 31 de enero a las 10:37, en el grupo WhatsApp Guerreros, ¿no? Hay una voz masculina, ¿no? Buenos días a Jorge Chávez, aeropuerto, Promás, tomamos, ya se ha dicho ayer, pues, ¿no? Entonces, evidentemente, señorita magistrada, nos basamos en datos objetivos. Este es un audio de otra persona, una tercera persona que no está identificada, de sexo masculino, que dice que vamos a tomar el audio como lo hemos planificado en el día de ayer. Evidentemente hay reuniones previas y evidentemente, señorita magistrada, para realizar... Señor fiscal, 191, ¿a qué pregunta se refiere? Perdón, a folio 191, el audio número 10, señorita magistrada. 31 de enero. El audio del 31 de enero. 31 de enero, 5:54 de la mañana, ¿no? En la madrugada, 5:54 de la mañana. Y a las 10:37, otro audio, hermanos, prensa mermelera en el puente, no veo a nadie, ¿no? Y los audios siguientes son así, o sea, de que cuando se acordó, si se planificó o no se planificó esto, por supuesto que era una acción planificada. Nadie va espontáneamente en un grupo de toda esa reunión de personas que hubo ahí y llegó al lugar espontáneamente. Y el plan era ese, como lo dice el audio, ¿no? Tomar el aeropuerto. La defensa sostiene que no hay comunicaciones que acrediten que se haya comprado armas para dañar a nadie, ¿no? Se ven tubos, banderas, eso es lo que se ve. Señorita magistrada, durante estos últimos 60 días se han visto cómo son las manifestaciones, ¿no? Estas personas rompen la calzada, usan barretas, sacan los adoquines de las calles y esas son sus armas, ¿no? Eso es lo que se ve, eso es lo que se ha advertido en todas las noticias que se han propalado en los últimos 60 días, ¿no? Entonces, lo que sí se ve lo que sí se ha notado en ese cuaderno es los pagos que hace la señora a varias personas que han sido heridas en estas manifestaciones, ¿no? Y eso es lo que el Ministerio Público solicita a usted que lo considere, ¿no? Esta persona sabe que las manifestaciones son violentas y no obstante eso, ella paga para que hagan las manifestaciones y paga a los heridos en esas manifestaciones. La defensa técnica sostiene que no hay un correlato entre la declaración de Bennett y el acta, ¿no? Eso es lo que le he podido percibir. Evidentemente, señorita magistrada, nunca en el acta va a estar toda la información. El señor Bennett Guamán ha venido y ha señalado circunstanciadamente cómo han ocurrido los hechos. Y esa persona es la que interviene directamente a la señora Janet Navarro Flores, ¿no? Y además, señorita magistrada, respecto a esos hechos en particular, existe jurisprudencia. Tengo en mis manos la casación 274-2020 Puno sobre el delito de disturbios, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta manifestación? El tipo delictivo exige modalidades de conductas concretas, ¿no? Han de ocasionar afectaciones a la integridad personal o daños a la propiedad. No se exige un acuerdo previo ni una estructura asociativa común. Fundamento octavo. Basta con el encuentro de conductas individuales que alteren la paz pública. Como resulta patente, el sujeto activo debe por lo menos haber aceptado la dinámica comisiva, por lo menos a título de dolo eventual.
Más adelante dice, no necesariamente se requiere su intervención material en la ejecución misma de los hechos, lo cual dependerá de la importancia de su injerencia en el momento de forjarse la decisión común delictiva. Señorita magistrada, ¿no? Este es el famoso caso Adubiri, de los disturbios que hubieron en la ciudad de Puno. Entonces, está claro, señorita magistrada, que el efectivo policial sí las indica directamente como que arroja piedras. Sin embargo, el tipo penal, señorita magistrada, como lo acabo de leer, no exige ni siquiera que esta persona haya asumido ella materialmente los actos de violencia, ¿no? Esa es la imputación que se hace contra la señora. En cuanto al médico legista, señorita magistrada, al Ministerio Público, lo que más me interesa, más allá de la decisión que la judicatura tome, es que usted disponga de datos certeros, ¿no? De datos verdaderos. ¿Qué es lo que dice? La defensa técnica sostiene que el reconocimiento médico legal es de 14 horas después, ¿no? A folios 3 del escrito que presentamos, señorita magistrada, después de nuestro requerimiento de prisión preventiva, obra el certificado de descanso médico domiciliario. ¿Y qué es lo que dice, no? ¿Cuándo es que suscribe este documento el médico de la Policía Nacional? 31 de enero del 2023 a las 14:36 horas. Inmediatamente después de que ocurren los hechos en los que el efectivo policial refiere las agresiones, ¿no? Refiere las agresiones, se toma el registro fotográfico y el certificado médico, señorita magistrado, se hace en función a este documento. No es que el señor va 14 horas después. Él va como efectivo policial a un centro de atención de la Policía Nacional, a la Dirección de Sanidad Policial, y este documento está fechado ahí, como se lo he referido, a las 14:32 horas. En cuanto a las cámaras, señorita magistrada, como se advierte, señorita magistrada, y uno que conoce la zona va a poder darse cuenta, ese cruce de Tomás Valle con Bertelo es un cruce amplio. Ambas vías tienen incluso vías auxiliares. Las cámaras no están allí, señorita magistrada, para detectar o identificar el rostro de personas. Esas cámaras se han recogido a propósito de que enfocaban ese sector. Sin embargo, señorita magistrada, entre la cámara y el lugar de ocurrencia de los hechos hay 200 hasta 250 metros, por lo menos. Es difícil, a partir de esas cámaras, sacar mayor conclusión. Lo que sí objetivamente describen las cámaras es el grupo tumultuario, el elemento objetivo del tipo que exige el delito de disturbios. En cuanto a la defensa técnica, hace alusión a una entrevista que da el coronel Chávez, que es el comisario de la unidad policial del Jorge Chávez, señorita magistrada. Evidentemente en el Jorge Chávez no hubo daños. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos se llevaron a cabo y los actos vandálicos por lo menos 150 metros más allá, mucho antes del Óvalo Las Américas. Justamente de eso se trataba. Evidentemente el Jorge Chávez, el comisario del Jorge Chávez, va a referir que el aeropuerto internacional Jorge Chávez en el aeropuerto no hubieron daños. ¿Por qué? Porque sencillamente los efectivos policiales, tanto de la unidad del RIMAS como que se tuvo que llamar a la unidad de servicios especiales, impidieron que la turba se acerque al aeropuerto. ¿No? En cuanto a la señora sostiene que en las comunicaciones, que en el registro de anotaciones de la señora Janet Navarro Flores no hay nada delictivo, ¿no? Lo cierto y concreto, señorita magistrada, es que hay un reparto de dinero. Y, por ejemplo, el 27 de enero, señorita magistrada, un día antes de las manifestaciones más violentas en el centro de Lima, la señora reparte a delegaciones 6,000 soles, ¿no? La defensa sostiene, señorita magistrada, que no hay un contacto entre uno y otro, entre el señor Jara Mamani y la señora Janet. Esa no es la imputación del Ministerio Público, señorita magistrada.
Además, como toda la literatura que habla sobre el tipo de organización criminal, que refiere que esta generalmente tiene personas que contribuyen a la organización, integrantes que son fungibles, pueden ser unos y otros. El tipo penal no exige que una persona se conozca con otra. Es más, lo que cotidianamente se ve es que no se conocen, ¿no? Basta que tengan contacto con la persona que dirige la organización o con los mandos medios de la organización. Así que se conozcan o que no se conozcan, de ese hecho no se puede inferir nada más, señorita magistrada. En cuanto a la comunicación con su contacto, Gloria hermana, evidentemente, señorita magistrada, se ha levantado el secreto de las comunicaciones de la señora Yanet, y el registro histórico de llamadas nos va a arrojar información, pero ese registro histórico de llamadas no se obtiene en los 7 días que tiene la investigación, ¿no? Lo cierto es que ella tiene en su contacto, como su contacto, Gloria hermana, a esta señora Gloria hermana le habla de su mamá Mávila, que es el nombre de la mamá del señor, de la madre del señor Pedro Castillo, y que tiene comunicaciones con el señor Pedro Castillo y tiene ingresos a Palacio de Gobierno. Entonces, ese dato de que aparece Gloria hermana y le manda este audio justamente el domingo 11 de diciembre, ¿no? Contándole lo que había ocurrido el día anterior, viene acompañado con eso. Se tiene que evaluar en contexto. Y evidentemente, señorita magistrada, la tesis del Ministerio Público es que ese teléfono le corresponde a la señora Gloria, la hermana del señor Pedro Castillo Terrones. Solo en los vouchers, señorita magistrada, solo en los vouchers que se le han encontrado a la señora de 7 días, la señora recibe 10,000 soles, ¿no? Y solo en el cuaderno de anotaciones por esos días reparte más de 14,000 soles, magistrado, ¿no? Eso en cuanto al levantamiento de su secreto, de la secreto bancario, ¿no? La defensa técnica, señorita magistrada, para finalizar, sostiene de que se trata de conversaciones políticas, ¿no? Y que por eso se está criminalizando, ¿no? Pero veamos qué es lo que dice esta comunicación que se envía a la hermana del señor Pedro Castillo. Hemos tomado de rehén a 2 policías. La consigna es luchar hasta el final. Esa no es una comunicación política, señorita magistrada, y este dato además está corroborado con las noticias que se propalaron en los medios de comunicación y con datos objetivos y ciertos. El sábado 10 y el domingo 11 hubo un paro en la ciudad de Andahuaylas, murieron 6 personas, entre ellas 2 menores de edad, producto de estas manifestaciones violentas que se llevaron en la ciudad de Andahuaylas, donde se intentó tomar el aeropuerto. Y la señora es encontrada en flagrancia intentando exactamente lo mismo en la ciudad de Lima. Finalmente, señorita magistrada, en cuanto al delito de organización criminal, señorita magistrada, acá lamentablemente sobre el tipo penal de organización hablan periodistas, políticos, todos creen que es una organización criminal. El tipo penal de organización criminal es un delito de peligro abstracto, no se requiere una lesión, no es un delito de resultado, ¿no? Es un delito de mera actividad. ¿Qué es lo que se sanciona? Se sancionan actos preparatorios que podrían ser impunes, pero lo que se sanciona es la forma en que se cometen estos actos, organizados, concertados, con reparto de dolos, con reparto de roles. Ese hecho es intrínsecamente delictivo, señorita magistrada, ¿no? No se espera la afectación a bienes que están protegidos por el derecho penal clásico, vida, patrimonio, integridad personal. No. Pero ¿qué sucede acá? Como lo hemos señalado, este peligro abstracto se dio un peligro concreto. Esos actos, esas afectaciones al patrimonio, a la vida, a la integridad personal, al derecho a la libertad de las personas de movilizarse en el país, sucedió, ocurrió. Y todos esos hechos son impunes hasta la fecha. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Investigar y a estas personas que según la tesis del Ministerio Público están detrás de estas revueltas. Eso es todo, señorita magistrada.
Gracias, señora doctora Bates. Le voy a pedir a la aplicación del principio de título preliminar, igualdad de armas, porque el fiscal ayer ha hablado bastante tiempo. No se nos puede restringir a nosotros un derecho, pero sí voy a ser puntual como usted lo exige. Por favor. Señora magistrada, y en realidad son 3 delitos por mi patrocinado, le he agregado el de coacción. En primer lugar, este caso tiene, además de una organización criminal presunta, coacción, disturbio, tiene un contenido político y tiene un contenido que salpica a 2 instituciones autónomas constitucionalmente, Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque ha habido, después de algunas marchas, la quema de locales del Poder Judicial y la quema de locales del Ministerio Público. Y yo, señora magistrada, el día de ayer lamento mucho las expresiones del señor representante del Ministerio Público cuando ha señalado que una persona que, como mi patrocinado, que es de la comunidad campesina de Tinque, de Quispicanchis, de Cusco, diga que él, por ser un campesino, por ser un presidente de rondas, no debe tener un correo electrónico, no debe tener un teléfono celular. O sea, se tiene que quedar en el ostracismo. Eso se llama discriminación, señora jueza. Más allá que en estos momentos le vamos a probar, y por eso le pido ser muy puntual, en el sentido de que los graves y fundados elementos de convicción o el grado de sospecha fuerte que establece el 268, inciso primero del Código Procesal Penal para la prisión preventiva, no se cumple en este momento, es que le voy a invocar a usted, señora jueza, atendiendo a la condición hechohablante de una zona altondina de mi patrocinado, que aplique el artículo 10, inciso 2 del convenio 169, aplicando el control de convencionalidad. Convenio 169, señora magistrada, está de más decirle, usted lo sabe perfectamente, está vigente en el país desde 1995, en donde se establece claramente que, tratándose de comunidades indígenas y los pueblos originarios, como Tinque, es una parte de una comunidad indígena de acuerdo al artículo 1b del convenio 169, entonces debería preferirse una disposición distinta a una prisión preventiva o a una condena. Bien, dicho esto, señora magistrada, lo que le voy a decir es que lamentablemente dicen que las mentiras tienen patas cortas, y efectivamente las mentiras tienen patas cortas. Y yo entiendo que usted es una persona muy dedicada a su trabajo y que lo va a hacer y va a ver en el expediente, en la carpeta fiscal, en el requerimiento de prisión preventiva, cómo la fiscalía nos ha venido a engañar o a tratar de sorprender. Y eso lo digo con todo respeto, señor fiscal. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, respecto al primer requisito, ¿no?, del delito de disturbios, voy a hablar primero sobre disturbios, que ha habido 2 policías que han visto a mi patrocinado que ha estado tirando piedras. Y ha habido un tercer afectado, que es un policía que es jalado de las declaraciones de estos 2 policías intervinientes, ¿no?, que también dice que ha sido afectado. Pero, señora magistrada, ¿la mentira dónde está? En la propia declaración de estas personas que se hizo en la sede policial con presencia de representantes del Ministerio Público. ¿Qué dijeron estas personas? Sí. ¿Quiénes son esas personas? Correcto, sí. ¿Y a qué folio están sus declaraciones? Perfecto. A folios 1043, señora jueza, obra el acta de intervención policial, donde intervienen los 2, el señor Hans Harold Rojas en compañía de Cris Salas Villanueva.
Y ahí habla de que el detenido se negó a firmar, y habla un acta de intervención policial que se realiza no en el lugar de los hechos, sino se realiza en la sede policial de el Callao. Dice que para preservar la vida, la integridad física de los policías y del intervenido, porque como era una turba que no podía identificar y que luego vamos a ver, primero hablan de 140 personas, luego hablan de 250 personas, luego hablan de 400 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este señor, en su declaración, señora magistrada, en esta acta de 1043, que muy curiosamente ponen, ¿no? El señor, después de reducir o de afectar el registro personal, se le dio entre sus pertenencias, tal cosa. No supo explicar su procedencia. Un acta de intervención policial bastante sui generis, porque generalmente no se hace. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Vemos acá que, por ejemplo, no se pone que es oriundo de la ciudad de Ocongate, no se pone la ropa que vestía Cirilo en ese momento, no se pone las características físicas de Cirilo, no se pone la marca de la billetera que le encontraron. ¿Qué pregunta le hicieron para que no sepa explicar de dónde provino ese dinero que le incautaron? ¿Qué palabras utilizó el señor Cirilo para expresarse y decir, ¿sabe qué? Yo no puedo decir de dónde viene este dinero. Y lo más importante, señora magistrada, Código Procesal Penal. No nos ha traído el Ministerio Público en qué momento comunicó a la Fiscalía sobre la detención de Cirilo Jara Mamani. Porque toda detención se comunica inmediatamente al Ministerio Público. ¿Qué nos dice este señor Hans Harold Rojas a fojas 1045, señora jueza? Dice que, pregunta 6, que no se hizo las actas de intervención y todas las demás actas en el lugar de los hechos por seguridad del intervenido y personal policial. Que Cirilo estaba en la turba con la demás gente. Que toda la turba se desplazaba por la avenida del Olivar. Ahí sí señalan las características físicas de Cirilo. Persona de estatura baja, no tiene 1,80 m, como luego vamos a ver, de contextura gruesa, de color de piel trigueño. Y acá habla, en la pregunta 12, señora magistrada, habla que aproximadamente 140 personas las que estaban con Cirilo. Por eso es que hace un rato hice alusión a eso. En la pregunta 14 dice que se afectó el mercado Santa Rosa, lógicamente tienen que buscar qué cosa se ha afectado. Pero cuando se tiene que buscar qué cosa se ha afectado, se tiene que hacer por lo menos una constatación, como han ido al domicilio de mi patrocinado allá en su localidad, y verificar si alguien ha puesto una denuncia, cuál es el agravio que ha tenido. No han verificado absolutamente nada. En la pregunta 15 dijo, si habían heridos, dice, habían heridos. No precisa quiénes ni cuántos. Por parte de personal policial. Pudo observar que un personal policial le cayó una piedra en la nariz, el cual trabaja en la unidad Cobra en el Callao. Punto importante, punto de quiebre, la unidad Cobra del Callao. No recuerdo cuántas unidades policiales participaron, ni qué cantidad de personal policial participaron en este control de disturbios, pregunta 17. Yo fui desplazado en la pregunta 18 por la central 105, y ahí viene el dato importante, a eso de las 12 horas aproximadamente. En la pregunta 20, señora magistrada, dice, desconoce la cantidad de personas detenidas. La pregunta 21, ¿cómo individualiza a Cirilo Jara para ser intervenido?
que la turba estaba desplazándose por Pacasmayo con el Olivar. Se dispersaron y un pequeño grupo ingresó al Jirón Los Álamos. Y al ver la presencia policial huyeron, logrando intervenir a Cirilo Jara Mamani. La gran pregunta que yo me hago, señora magistrada, si eso es así, si ya habían huido y lo dejaron solo a Cirilo y lo capturaron, ¿por qué no hicieron todas las actas en ese lugar? Si ya no estaban los manifestantes. Pregunta 23. De acuerdo a su respuesta anterior, se colige específicamente que usted ha visto a la persona de Cirilo Jara Mamani lanzando piedras. ¿Y qué responde ese policía, señora Bates? Que solo vi un tumulto de personas lanzar piedras y palos porque estaban corriendo hacia la avenida Pacasmayo con el Olivar. Primera mentira respecto a mi patrocinado. ¿Qué cosas no se puso ahí también? No se describe la vestimenta, nuevamente, señora magistrada, no se describe la vestimenta de Cirilo. No se da un dato importante. Cuando una persona va a detener a otra, no se dice la voy a detener en la avenida Tacna, porque la avenida Tacna tiene un montón de cuadras. Tiene que poner la dirección exacta, sino simplemente hace alusión a una dirección, a una calle. Todo es de manera genérica. A Fojas 1052, señora magistrada, sobre el delito de disturbios, obra la manifestación del señor Cris Ángelo Salas Villanueva. Este es el otro policía que firma el acta de intervención policial. En la pregunta 3, dice que su participación fue desde un inicio porque se desplazaron a través de la central 105. Ahí fue donde se centralizó un aproximado de 400 personas. Este señor habla en la pregunta 3 de 400 personas. Que tiraban piedras a los efectivos policiales utilizando guaracas, y cuando llegó el apoyo de la UCE se empezó a hacer retroceder a los manifestantes. Dice. Y ahí ingresan a la calle Los Álamos, en la intersección del Olivar con Pacasmayo. Se logró intervenir a la persona de nombre Cirilo, quien puso resistencia a su intervención, pero luego fue reducido y procedió a realizar su registro personal portando una mochila y en su interior tenía 2 hojas con nombre completo, con DNI y un monto de dinero. O sea, que ahora este señor que firme el acta de intervención policial donde dice que no se hizo el registro personal en el lugar, ahora dice que sí se hizo en el lugar. Y que se le encontró en la mochila el dinero y las 2 hojas blancas. Pregunta número 3. La pregunta 6 vuelve a caer en una contradicción. Las actas de intervención policial, acta de registro personal, incautación y lacrado y demás, no se realizaron in situ. Vuelva a la mentira primero, por medida de seguridad. En la pregunta 7, señora magistrada, dice, Ciro Jara Mamani estuvo arrojando piedras con todos los manifestantes. En la pregunta 9 lo describe a Cirilo. En la pregunta 12 dice, Cirilo era del grupo de personas que se desvió por la avenida Pacasmayo, pero que eran aproximadamente 250 personas, en su mayoría hombres. Ahí están los 3 datos que le estoy dando el día de hoy. Primero eran 400, 140 y ahora 250. Y acá viene el dato que le quiero traer, señora magistrada, para ir terminando sobre este punto. Es de dónde sale el nombre de ese tercer efectivo policial presuntamente agraviado, y lo vamos a decir presuntamente, y vamos a comparar con las horas, las fechas y los descansos. Acá dice, en la pregunta 16, me pude percatar que hubo vehículos afectados. En el parabrisas no dice cuáles, y que hubo un efectivo policial del Escuadrón Cobras, que pertenece al Escuadrón de Emergencia de la Región Callao, que fue afectado por una piedra, produciéndole una lesión en el rostro.
El otro dijo nariz, este dice rostro, no dice qué parte. El efectivo tiene apellido Ramos Vega. Lo identifica por los dos apellidos. Es por eso que inmediatamente la policía, en estos 7 días que han tenido de investigación, lo citan al señor. En la pregunta 19, señora jueza, dice que al momento nos comunica la radio central 105, nos comunicamos a las 9 de la mañana. Nos comunicamos a las 9 de la mañana. Pero si el primer reporte de inteligencia, que después lo vamos a ver y que ayer lo ha referido la Fiscalía, es que se iban a producir actos vandálicos en la zona de Ventanilla, en el Callao, a partir de las 9, y que luego recibieron otra información de inteligencia donde a partir de las 10 iban a haber por inmediaciones del aeropuerto. Entonces, ¿cómo este señor se constituyó cerca del aeropuerto si tenían una información de inteligencia para constituirse en un lugar lejos, que está a 41 minutos, que es Ventanilla, desde el aeropuerto? ¿Cómo lo puede hacer, señora magistrada? Acá viene otro dato importante. Pregunta 20. La intervención de Ciro Jara Mamani fue aproximadamente de 13:20 a 13:45. Es decir, no recuerda bien la hora, pero sin embargo, el dato cierto es que el acta de intervención policial dice 14:40. O sea, la persona que lo captura se olvida, pone otro horario, y es así como lo llama y lo reconocen como Jonathan Ramos Vega, que es el tercer policía presuntamente agraviado. A fojas 1058, señora magistrada, obra la declaración de Jonathan Ramos Vega. La pregunta 4 es fundamental. Narre cómo es lesionado. Que una vez llegado al óvalo del aeropuerto Jorge Chávez por disposición del comando, Tomás Valle Convertelo, para verificar si había manifestantes en el lugar, el cual llegué junto con los demás colegas y efectivamente habían entre 60 y 70 personas. Esta es otra persona que habla de otra cantidad de gente. Con dirección al aeropuerto, vociferando, no estaban a favor del gobierno actual y en ese instante, al notar la presencia policial de la UCE, empezaron a arrojar piedras, palos, botellas, agua, etc. Él estuvo, dice, a una distancia de 7 a 8 metros. Se dirigió hacia la captura de los agresores porque reducía a una persona y en su auxilio, al socorrer a la persona intervenida, se acercó un sujeto de tez morena, aproximadamente de 1,80 m con polo amarillo. Cirilo mide 1,55 m. El mismo que me golpeó con un casco de construcción en el rostro. El otro policía dijo que le golpearon con una piedra en la nariz. Dice, por lo que mi jefe de unidad y la central 105 me constituyó al Policlínica Bipol, donde se encuentra a 8 o 10 cuadras para mi atención médica. Acá viene la parte importante, señora magistrada. Pregunta 5. Si puede identificar a las personas que le causaran lesiones, que tan solo las características físicas responde de las personas que me agredió, es una persona de aproximadamente 1,80 m, tez morena, sin cabello, de una edad aproximadamente de 40 años. Que en nada se condice con Cirilo Jara Mamani, quien además portaba un casco de color azul. Asimismo, a la persona que interviene, sí portaba una onda con una bolsa plástica con clavos. Cuando lo auxilia la persona de tez morena, se lleva la mochila que tenía de color negro. Y describe un hombre moreno de 1,80 m. Pregunta 6. Precise si reconoce a través de la ficha RENIEC, señora jueza, a la persona de Cirilo Jara Mamani, como los que le agredieron el 31 de enero del año 2023. Y a la señora Yanet Navarro también. Que respecto a las personas que se me presentan y he observado desde la ficha RENIEC, respuesta a la pregunta 6,
mostradas no las reconozco a ninguno porque había demasiada gente tirando palos y piedras. Es decir, no pudo reconocer a Ciro. La pregunta 7 dice, no tuve conocimiento, sí, a la persona de tez morena que me agredió lo detuvieron. En la pregunta 8, que el momento de la... recibí agresiones con piedras, pero impactaron el chaleco antibalas, por lo cual no recibí daños en el cuerpo, pero sí en el rostro, tuve agresiones en el rostro. A la pregunta 13, por un llamado de 105, acudí a las 10 de la mañana, me demoré en llegar aproximadamente 30 minutos en mi moto policial, ya que había congestión vehicular. Es decir, estuvo 3 horas antes de la presunta intervención de Ciro. Pero acá viene el dato importante. Certificado médico legal 3515-1 del 1 de febrero del año 2023 a horas 2:50 de la mañana. 2:50 de la mañana del día ya 1 de febrero, señora magistrada. ¿A qué folio está ese elemento de convicción? Un ratito, por favor. A folios 1064. Dice bien claro, 2:52 de la mañana del 1 de febrero, los hechos fueron a la 1 de la tarde del 31 de enero. Tiene lesiones en la cara y en la fosa nasal. Equimosis, tumefacción, como lo puede ver. Conclusiones: lesiones traumáticas recientes ocasionado por agente contuso. Y acá es donde viene el dato que yo le decía, señora jueza. Este señor también tiene un descanso médico. Tiene un descanso médico que obra en la página 3 de los incorporación de elementos de convicción dado por el señor representante del Ministerio Público. No sé si usted lo tiene a la vista también, son como 39 hojas. ¿A qué folio está? Está en la página 3. Página 3 del escrito. Del escrito, sí, señora jueza. Donde dice incorporación de nuevo elemento de convicción. Ya. Ya. Certificado de descanso médico domiciliario. ¿Qué dice? Diagnóstico: traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada. No que le habían pegado en la cara, no que le habían roto la nariz. Y ahora esto dice la cabeza. Definitivamente que este señor, como dijo la doctora muy bien, cuando fue a declarar, no tenía ni un rasguño. Todos estos elementos, señora jueza, hacen que por el delito de disturbio y por las mentiras y contradicciones abiertas y manifiestas de los efectivos policiales intervinientes, del policía supuestamente herido, hacen que no se configure ese delito respecto a mi patrocinado Cirilo Jara Mamá. Sobre el segundo delito, que es mucho más sencillo, señora jueza, va a disculpar usted, pero tengo que ser muy detallista en esto porque a veces la indignación llega mucho. Es con respecto al delito de coacción. El delito de coacción, donde un señor denuncia a mi patrocinado porque supuestamente le estaría coaccionando, ¿no?, a que vaya a las rondas
vaya a las protestas sociales, porque él en su condición de presidente de la ronda de su localidad habría realizado un manifiesto, ¿no?, en donde se establece que aquellas personas que no acudan, se les iban a multar con 200 soles, se les iban a quitar sus terrenos o se les iban a dar castigos corporales. Y acá, nos guste o no nos guste, doctora, estamos en un país pluricultural y donde el artículo 248 de la Constitución establece una justicia especial. Nos guste o no nos guste, hay una justicia especial constitucional. Pero vamos a Fojas 1124, señora jueza. Acta de denuncia verbal del señor Pancho Jarita Chillahuán. Ya lo leyó el fiscal, voy a leer solamente la parte pertinente. El señor dice que escuchó, señora jueza, y usted lo va a ver, en la parte que dice contenido, dice que escuchó a través de un medio de comunicación, de una radio, escuchó su nombre y que tenía que estar obligado a ir a una protesta social. La gran pregunta es que el Ministerio Público no nos ha traído respecto a este delito de corrupción. Si mi patrocinado fue la persona que hizo la nota informativa para ser divulgada en una radio local, no nos ha traído el audio de lo que efectivamente se dijo. No nos ha traído al testigo, al locutor de radio para que ratifique ese dicho. Pero lo importante son dos cosas, señora jueza. Que este señor, Pancho Carita Chillahuán, de 43 años, es una persona que tiene una doble discapacidad. Una discapacidad auditiva y una discapacidad intelectual. Yo me pregunto, en su declaración que obra, señora magistrada, a Fojas 1126, en una dependencia policial, en la comisaría de Ocangate, no veo, y usted va a ver en la página 1128, que esta persona haya declarado, teniendo esa discapacidad, primero en presencia del representante del Ministerio Público, no está el fiscal, y segundo, si no está el fiscal, por lo menos una persona ruego para que haga entender lo que él, su capacidad intelectual no le permite y su incapacidad auditiva no pueda comprender las preguntas y responder solventemente lo que le están preguntando dentro de una comisaría, más aún si se tiene en cuenta que está denunciando un acto de coacción. Entonces, señora magistrada, si no hay solamente suposiciones, que sí el señor habría dicho, que el señor fiscal nos presentó el día de ayer una conversación vía WhatsApp, donde se hablaba en referencia a esto, no hay un elemento objetivo que diga que efectivamente el señor Cirilo Jara Mamani fue la persona que redactó el manifiesto, fue la persona que impuso esos castigos y no nos ha traído el Ministerio Público alguna persona que haya sufrido un castigo corporal o que se le haya quitado la tierra. Y en el supuesto negado que se diga que se le ha quitado la tierra, esa parte no lo dice mi patrocinado.
lo dice el otro dirigente de la ronda y está en la propia declaración del señor. Entonces, señora magistrada, con respecto a este segundo delito, pues no hay más que decir en el sentido de que la sospecha grave no existe en esto. Finalmente, con respecto a la organización criminal. Señora magistrada, la organización criminal, como lo dice el Acuerdo 1/2017, tiene su requisito, tiene temporalidad, tiene distribución de roles. Como bien lo dice el fiscal, efectivamente, puede ser que no se conozcan, pero a su despacho le ha llegado una investigación donde dice que 2 personas son parte de una organización criminal. 2 personas que no se conocen entre sí. 2 personas que no tienen mensajes de texto, WhatsApp, llamadas telefónicas entrantes, salientes. Y yo me pregunto, y por eso traigo a colación lo que emitió el juez que le dio los 7 días para que la fiscalía investigara, señora magistrada, donde dijo que ustedes ya me deben traer los nombres de las personas que formarían parte de la organización criminal. Pero ¿qué resulta? En la formalización de la investigación preparatoria, nuevamente nos dicen, en 36 meses vamos a encontrar los nombres de las personas que conformarían la presunta organización criminal, de las cuales los 2 acusados aquí presentes, perdón, los 2 detenidos aquí presentes, no se conocen, porque uno es de Cusco y la otra es de Apurímac. Pero lo que ha sacado a la luz, señora magistrada, sí me sorprende, y voy terminando con esto, es que el día de ayer se ha divulgado el secreto bancario de mi patrocinado, cuando la fiscalía tiene 2 tipos de imputaciones. En su formalización de la investigación preparatoria, dice que por hechos de diciembre del año pasado hasta el 31 de enero. Pero sin embargo, el día de ayer nos dijeron que es del 19 de enero hasta el día de su detención. Y el secreto de las comunicaciones, perdón, el secreto bancario que se ha develado el día de ayer, señora magistrada, datan de junio, julio, agosto, septiembre del año 2022. ¿Qué tiene que ver con su investigación? O a esa fecha el señor Cirilo ya tenía programado hacer su marcha o ya sabía que el señor Castillo iba el 7, iba a cerrar el Congreso y le iban a vacar. Otro elemento, señora magistrada, que de las actas de visualización de video. Señor abogado, vaya cerrando. Sí, se excedió el tiempo. Voy cerrando. De las actas de visualización de video, no hay ninguna, señora jueza, que vincule al señor Cirilo Jaramamani una siquiera conversación o llamada perdida con el señor Pedro Castillo Terrones, o como le ponen Peter Castell. Lo que hay es más bien fotos, como esta, que a la fiscalía no le interesaba, que está a Fojas 1112, donde está el preciso momento donde el señor Cirilo llega a la ciudad, o está llegando a la ciudad de Lima. Entonces, señora magistrada, si no hay reparto de roles, si no hay el nombre de una presunta organización criminal, si ha tenido los teléfonos, ha tenido los números de documento de identidad en las 2 hojas BON que se le incautaron a mi patrocinado, entonces, ¿por qué no llamó siquiera a un par de ellos para que vengan a la investigación de 7 días y decirle, oiga, señor, ¿usted vino con el señor?
y hacerle un interrogatorio. Al no haber todo eso, señora magistrada, tampoco se cumple en grado de sospecha grave, el tercer delito por el cual se le está imputando ser parte de una organización criminal, porque además, como le digo, no puede ser, disculpe la expresión, tirapiedra, no puede ser intermediario y no puede ser financista a la vez. O eres lo uno o eres lo otro. Gracias, señora jueza, y concluir. Señor fiscal, para que pueda absolver. Sí, muy puntualmente, señorita magistrada. En principio yo lamento profundamente, señorita magistrada, las palabras de la defensa. El país en este momento está tan enconado, tan conflictuado, y esas aseveraciones solo hacen enconarnos más. ¿Cuál es el dato objetivo que el Ministerio Público ha realzado? ¿No? Que el señor tiene teléfono celular, correo electrónico, se mueve en el sistema financiero. Ese es el dato, ¿no? El dato objetivo que el ministerio quiere realzar. El ministerio en ningún momento ha sugerido que no debe tener eso, ¿no? Pero lo que el Ministerio Público pide que la judicatura valore, señorita magistrada, es el nivel de instrucción de las personas a las cuales el señor conmina a venir a la ciudad de Lima. Segundo de primaria, cuarto de primaria. ¿Quién abusa de quién, señorita magistrada? ¿No? Eso es el dato. ¿Quién abusa de quién? La defensa técnica ha señalado, señorita magistrada, de que hay contradicciones en las declaraciones de los efectivos policiales, ¿no? Ha anunciado que hay contradicciones, en realidad solo he podido tomar el dato de 2, porque no sé dónde advierte las contradicciones, ¿no? El relato de los 3 efectivos policiales son completamente circunstanciados respecto a lo que ocurrió ese día 31 de enero del año 2023, ¿no? La cantidad de las personas, dice. Un efectivo dice 400, otro 250, otro dice 140. ¿En verdad se pretende de que los efectivos policiales sepan exactamente la cantidad de las personas que estaban ahí? ¿No es que acaso estas personas se aglomeran en un lado de la calle, en otro lado de la calle, se corren para más allá y se le pide al efectivo policial que sepa exactamente la cantidad de personas que hay? Y si es que uno dice 400 y el otro 250 y hay una contradicción, hay abundante jurisprudencia, señorita magistrada, que señala al respecto. Cualquier contradicción que sea completamente inocua, intrascendente, respecto a imputaciones que hacen testigos, no tienen ninguna relevancia. El dato central, fundamental, es que los 3 efectivos policiales han señalado que han identificado a esta persona como una de las personas que estaba haciendo los disturbios. En ningún momento la tesis del Ministerio Público ha sido de que el señor Jara Mamani es el que golpea a Ramos Vega, ¿no? Está claro que no. Pero lo que sí está claro es que cuando el señor Ramos Vega pretende intervenir una persona, es agredida, ¿no? Y existe además jurisprudencia, señorita magistrada, abundante jurisprudencia que señala que las actas de intervención policial no necesariamente tienen que hacerse en el lugar de los hechos, ¿no? Por todas, la casación 2752-2021, ¿no? Que señalan eso, ¿no? Todo depende del contexto, de las circunstancias, ¿no? Y el dato objetivo, ¿cuál es? El dato objetivo es que cuando el señor Ramos Vega quiso intervenir una persona, fue agredido. Y es por eso que las actas se realizan en la comisaría de Playa Rima, ¿no? La defensa técnica dice que no se comunicó al Ministerio Público la detención, ¿no? Siempre medias verdades, señorita magistrada, ¿no? Queriendo hacer conocer como si esta investigación fuera irregular, ¿no? Evidentemente, señorita magistrada, el acta de comunicación no se ha puesto a su despacho para el requerimiento de prisión preventiva. No es relevante, pero está en la carpeta fiscal. Y la defensa técnica ha podido verificar la carpeta fiscal. Acá tengo el acta de comunicación de la detención. Cuarta Fiscalía, primer despacho, nombre de fiscal, Natalia Silva Escalante, teléfono de la Fiscalía,
hora y fecha de la comunicación, 17:05, 31 de enero del año 2023. Teléfono del personal policial que comunica, está el dato. Personal policial interviniente, Rojas Hans Jaro, el que ha venido a declarar, ¿no? Callao, 31 de enero. Detenido Cirilo Jara Mamani, ¿no? Por supuesto que está, y está su acta de comunicación y está su lectura de derechos, y todo eso está en la carpeta. ¿Qué de relevancia tiene eso respecto a la imputación o respecto a algún elemento de descargo respecto de la imputación? La defensa también sostiene de que los efectivos caen en contradicción porque uno dice y da el dato, hay un efectivo agraviado, Ramos Vega, piedra en la nariz, ¿no? Se pretende que los efectivos policiales sepan exactamente cómo fueron heridos unos con otros. ¿Cuántos efectivos policiales hay ahí? Hay decenas de efectivos policiales, ¿no? Él sabe, hay un herido, lo ha visto sangrando y dice ¿qué es lo que está pasando ahí? Están tirando piedras, le cayó una piedra, ¿no? Pero el efectivo cuando viene a declarar da detalles circunstanciados de cómo fue herido, ¿no? Se pone en tela de juicio, señorita magistrada, el reconocimiento médico legal y el documento que expide el médico de la Policía Nacional del Perú. En todo este tiempo que ha estado detenido el señor Jara Mamani, la defensa técnica ha pedido que declare el médico que suscribe el certificado de descanso médico domiciliario Nakasato Nakamine Teresa Kemi. No. Este documento, certificado de descanso médico, que se proporciona para justificar un descanso médico en efectivo policial, tiene que detallar las lesiones que ha tenido el efectivo policial que pide el descanso médico. No, en modo alguno, señorita magistrada. Por eso se dice traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada. ¿Y dónde queda la nariz, señorita magistrada? ¿Queda en el pecho? ¿Queda en las piernas? No. Pero cuando a partir de este documento, señorita magistrada, se pide un certificado médico legal, otra entidad, otro funcionario público, ¿no? O sea que hay una confabulación entre todos los médicos. El certificado médico legal 3515, ¿quién lo suscribe? Otro médico legista, ¿no? Del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Para otros fines, para acreditar lesiones. Y acá sí se abunda en el detalle de las lesiones, ¿no? Entonces, no se puede poner en tela de juicio alegremente documentos públicos suscritos por funcionarios públicos porque a uno le parece de que hay una confabulación, ¿no? Todo lo que se dice en una audiencia se acredita, señorita magistrada. Respecto al delito de coacción, señorita magistrada, nuevamente se pone en tela de juicio la denuncia y la corroboración de la denuncia de este comunero, ¿no? Por supuesto que somos un país pluricultural, señorita magistrada. Por supuesto que sí. Pero mal hacen estas organizaciones que pretenden dar a estas personas como minusválidos, ¿no? El señor Jara Mamani, ¿en qué idioma se comunicaba cuando se comunicaba vía WhatsApp? Los diálogos que hemos leído no son acaso en castellano, ¿no? Pero la defensa pretende ingresar esa información, ¿no? Es una persona que no es el caso, señorita magistrada. Otras son las personas que han sido coaccionadas, obligadas a ir a estas marchas, a estos paros violentos. No es el caso del señor Jara Mamani, ¿no? Finalmente, en cuanto al tema de organización criminal, señorita magistrada, ¿no? No tienen mensajes, no tienen llamadas. Esa no es la tesis del Ministerio Público, ¿no? Y como ya lo he referido, no quiero redundar, no es necesario ni que se conozcan, señorita magistrada. No es que tienen que conocerse los dos, no es que tienen que conocerse todas las personas que acuden a las marchas violentas, no es así. Y en cuanto al levantamiento del secreto bancario, señorita magistrada, ¿no? Evidentemente la tesis del Ministerio Público va de diciembre a enero del año 2023. Ese dato es cierto, pero que es necesario que se pide el levantamiento del secreto bancario solamente por esas fechas, ¿no? Me hubiera gustado que la defensa sostenga o diga o justifique de qué se tratan estos depósitos de dinero, 58,000 soles en octubre, 10,000 soles en septiembre, ¿no?
Por supuesto que esta es una beta, una línea de investigación que va a seguir el Ministerio Público, ¿no? ¿Quiénes financian estas actividades? ¿De dónde viene el dinero? ¿No? Y evidentemente, señorita magistrada, ahí van a ver, se va a superar con creces el mínimo que establece el tipo objetivo del delito de organización criminal. Eso es todo, señorita magistrada. Señora magistrada, son 5 segundos para... ¿Puede ser? Va a ser una réplica. 2 minutos. Correcto. Nuevamente caemos en las mentiras. Dice que el abogado debió pedir que venga el señor que dio el certificado de descanso médico domiciliario al presunto agraviado, su oficial Ramos Vega y a Marco Jonathan. Señora jueza, ese escrito lo ha presentado el 8 de febrero, cuando ya finalizó su investigación. ¿Cómo yo voy a saber que hay un certificado de esos? ¿No? Ese es uno. 2. Habla de los heridos de las marchas. 19 de enero de 2023. 20 de enero de 2023. 24 de enero de 2023. 26 de enero de 2023. 28 de enero de 2023. Me han especificado, señora magistrada, y eso está a folios 7 al 9, perdón, al 12 de los nuevos medios probatorios que hace la Fiscalía, ¿no? ¿Qué folio? ¿Puedo repetir? De 7 al 12 del documento de fecha 8 de febrero, cuando ya acabó la investigación. Que tienen que ver con todos los heridos, mi patrocinado, cuando en ese momento estaba en Cusco. ¿Qué tiene que ver con los heridos de Lima? Por esa consideración, señora magistrada, ruego muy acuciosamente que usted lea todas las declaraciones, vea, ¿no? Y sobre todo que hay un dato cierto para finalizar. Si dice que se comunicó al Ministerio Público a las 17:05 del día 31 de enero de 2023, fecha en que fue detenido mi patrocinado fue detenido según el acta de intervención policial de Fojas 1043, fue detenido a las 14:40. O sea que después de casi 3 horas le ponen en conocimiento al Ministerio Público. ¿Eso dice la norma? Eso es todo, señor. ¿Va a agregar algo más, Ministerio Público, a lo señalado por el abogado? Sí, señorita magistrada, el dato, el certificado de descanso médico de la policía es del 4 de febrero, suscribe la defensa técnica de los imputados. Este certificado lo adjunta el señor Ramos Vega a su declaración, o sea que está en la carpeta no desde el 8, ¿no? Si la defensa no ha sido diligente en leer los actuados, señorita magistrada, es responsabilidad del Ministerio Público. El dato es ese, está desde el 4. ¿Se refiere usted a cuál de los certificados? Certificado de descanso médico domiciliario, porque el señor Ramos Vega adjunta su certificado y adjunta su fotografía, como obra en las preguntas que le hace su abogado defensor, señorita magistrada. Estos documentos te ingresas a raíz de las preguntas del abogado defensor del policía. Bien, vamos con el siguiente presupuesto entonces. Señor fiscal. Con su venia, señorita magistrada. En cuanto al peligro procesal, señorita magistrada, primero... No. Vamos con el segundo presupuesto. Tienes razón. Prognosis. No sé si puedo realizar los dos juntos o va a ser por separado. Prognosis, y ahí nos vamos a quedar. Y mañana vamos a entrar a lo que es el peligrosismo procesal. Peligro de fuga, peligro de obstaculización, mañana. Más bien veré viéndome una hora mañana en la tarde. Virtual lo podemos hacer. A ver, ven. Hay que pedirle virtual, ¿no? Pues hay virtual.
por eso. O sea, lo turnamos. Diana, ¿no? Sí, ¿También dice? sí. Que dijo hoy día solamente este tema. Vale. Vamos con la prognosis de la pena, señor fiscal. Sí, señorita magistrada. A folios 28 de nuestro requerimiento escrito está la prognosis de la pena. Folios. Perdón. A folios 17 está la prognosis de pena. En realidad es la misma, no, perdón. La prognosis de pena de la señora Janet Navarro Flores está a folios 17. ¿No? Como lo hemos referido ya, señorita magistrada, en la imputación jurídica, la imputación es de organización criminal, primer párrafo del artículo 317. El marco abstracto de la pena, según el Código Penal, es de 8 a 15 años. Y el segundo delito que se le atribuye es de disturbios, primer párrafo del artículo 315, el marco abstracto de la pena es de 6 a 8 años, ¿no? Se advierte, señorita magistrada, como se ha referido en el requerimiento escrito, que incluso, considerando la condición de uno de ambos delitos, la pena mínima a imponerse supera los 4 años de pena privativa de la libertad, que exige el literal B como presupuesto para imponer la prisión preventiva, el literal B del artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Por lo que se da por cumplido con este presupuesto. Señor fiscal, en este punto usted me tiene que indicar si hay circunstancias agravantes, atenuantes, hay temas de reincidencia, habitualidad, y también me tiene que decir en cuál de los tercios correspondería, ¿no?, una pena probable. Correcto, señorita magistrada. No hay circunstancias agravantes, se ha considerado el primer párrafo del artículo 317 y también el primer párrafo del artículo de disturbios. No hay reincidencia. Incluso ubicándonos en el primer tercio, señorita magistrada, dentro del marco abstracto, se superan los 4 años de pena privativa de la libertad. ¿Cuál sería su propuesta en el primer tercio? Me tiene que decir haciendo un cálculo matemático. En el primer tercio, poniéndonos en el primer tercio, señorita magistrada. Ya, ¿a cuánto pues es la pena probable? A la pena concreta, probable. Claro. Correcto. Mire, señorita magistrada, acá hay un tema puntual. Organización criminal y disturbios, señorita magistrada, si hacemos un concurso real, incluso poniéndonos en el primer tercio, la pena mínima a imponerse sería 14 años. ¿No? Evidentemente, señorita magistrada. También está invocando concurso real. Concurso real. ¿O prefiere un tiempo hasta mañana para que lo pueda revisar? Sí, por favor, señorita magistrada, le voy a pedir eso. En realidad, señorita magistrada, de acuerdo al 268B, lo que tenemos que precisar es que la pena concreta a imponerse, incluso situándonos en el primer tercio de cualquiera de los tipos penales, supera los 4 años, ¿no? Si me va a pedir que se precise si es concurso real o concurso ideal, es un tema, señorita magistrada, que yo entiendo que se debe ver en el juicio oral, ¿no? No quiero yo señalar algo ahora de lo cual me pueda desdecir más adelante, ¿no? Esto es bien, una cosa por eso muy... mejor verifíquelo y mañana tratamos este punto. Correcto. Bien. A ver. Vamos a continuar esta audiencia el día de mañana a las 4 de la tarde. Va a ser presencial. Pensaba hacerlo virtual, pero me están indicando de que no va a ser posible que desde la DIRINCRI puedan habilitar, ¿no?, un espacio para atenderlo virtual. Señorita magistrada, pero Sí. En la primera audiencia que tuvimos fue virtual, ¿eh? La audiencia de convalidación. Y considerando que hemos tenido ya 2 sesiones presenciales, siendo día sábado, señorita magistrada, yo le pediría si es que, por favor, no sé si corre traslado a la defensa, si es que también están de acuerdo, que sea virtual, ¿no?
A ver, vuelve a consultar si es posible tratarlo virtual, la audiencia mañana. Señorita jueza, Vamos a hacer un momento. de parte de nosotros no habría problema. Gracias. Sí fue virtual. Lo que pasa es que ahora ya no está la divina. No puedo hacer. Es el mismo edificio. No iba a decir que no se puede hacer. Y los que no quieren hacer. No. Yo creo que es una medida para ponerle cesto y cuidarnos ahí. Quienes lo traen es otra persona. Ellos son de acá. Sí, los que vienen atrás. Claro, Son de acá. Para mí no hay problema. Yo lo he dicho ya también. Quería decir eso, dijo el señor Cirilo, yo quiero lo que hable de el quechua, la raíz es una sola en el Perú y con sus variantes. Entonces ellos, por ejemplo, dicen yo no decimos es latino, ¿verdad? Ellos dicen izquierda, dicen yoje, nosotros decimos quechua. Claro que hay variaciones en algunas palabras, pero no son tan contundentes, son diferentes, ¿no? Entonces yo he trabajado con el narcotráfico, migración, terrorismo, sobre esterilizaciones, pero con personas desórdenes musqueñas. Yo les he entendido y a mí me han comprendido. Entonces no había ningún problema. Pero si el señor pide a una persona intérprete de gusto, no conmigo. Pero sí yo, ¿por qué comprendo los variantes? He trabajado para el cómic del año 2008. Y entonces las llamadas han entrado de todo el mundo y he aprendido. Pero soy de la sana, yo me Claro. eso sí, para solamente para que comprenda. ¿Sí? Que no hay ningún problema. Quería aclarar. Gracias. Por favor. Para presentar, para proyectarlo. Okay. O hay que presentarlo así. ¿Apellido? ¿Apellido? No, pero no dijimos que en el momento lo vamos a dar. Pero en el momento lo podemos presentar. Claro. Vamos a presentar los escritos, ¿no? Hoy escritos. Ayer no, doctora. No, hoy día, de ayer hoy día. No. Sí. No se presenta. Para estar atentos, porque a veces el sistema no se ayuda. Justamente quería decirle a la doctora, la otra vez quisimos ingresar un documento por SINOE y SINOE no se podía. ¿Hay algún correo? ¿Ya? Perfecto. Gracias. No sé por qué, si no... Sí, está No entraba. bloqueado, ¿no? Mm. Electrónico. Correcto, doctor. 4 de la tarde. ¿no? Por favor, para evitar demorarnos. Bien, entonces, De acuerdo. ¿todos conformes? Conforme, doctor. Conforme, Conforme. conforme. Buenas tardes.